menos. Está con nosotros don Kenny Blanco, quien es oficial de tránsito y nos puede dar algunas recomendaciones. Don Kenny, muy buenos días. ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta los peatones? ¿Qué se puede hacer en una zona donde, por ejemplo, no haya aceras? ¿Qué medidas podemos tomar para tratar de tener un caminar más preventivo? Muy buenos días, un saludo para todas las personas que nos observan. Claro, el consejo para los peatones siempre es estar atentos en el momento en que necesitamos cruzar una vía pública. Sabemos que tenemos vehículos, motocicletas, bicicletas circulando. El consejo es, cuando tenemos la infraestructura adecuada, hacerlo en las esquinas propiamente, no cruzar las calles a mitad de cuadra, siempre tratar de buscar sectores de la vía que tengan mejor iluminación para cruzar por ahí y definitivamente tomarnos el tiempo necesario, observar a ambos lados de la vía antes de cruzar para así evitar ser víctimas de un atropello. Don Kenny, vienen tiempos lluviosos también. ¿Cuál es la recomendación para hacernos más visible? Porque como conductor es una realidad que se disminuye muchísimo lo que se logra ver, sobre todo si hay lluvia o neblina. Claro, sí, ya con el ingreso de la época lluviosa a los conductores se nos dificulta un poco por la misma lluvia y por los bancos de neblina que se generan observar, perdemos mucha visibilidad. Por eso aconsejamos a los peatones, como les repito, cruzar por los sectores adecuados, donde no tenemos pasos peatonales, cruzar por las esquinas, tratar de buscar los sectores más iluminados para cruzar, tomarnos el tiempo adecuado para observar a ambos lados de la vía y también recomendamos hacernos más visibles, como usted bien indica, tratando de usar alguna vestimenta retroreflectiva, algún aditamento retroreflectivo que le ayude al conductor a observar este peatón que necesita cruzar por nuestras vías. Igual aconsejamos a todas las personas utilizar los pasos destinados para el cruce de peatones como el que tenemos a nuestra espalda, ¿verdad? Y utilizar los puentes peatonales también, en donde tenemos la infraestructura. Eso nos asegura un paso excelente y seguro por la vía pública. Don Kenny, ¿cuál sería el trámite? Si unos vecinos se organizan y ven que en su comunidad hace falta por lo menos una zona delimitada peatonal, de cebra o algún semáforo peatonal, ¿se pueden organizar? ¿Lo podrían solicitar? Claro, las autoridades siempre están anuentes a recibir y atender las necesidades de la población en general, con todo el gusto del mundo. El Ministerio de Obras Públicas y sus distintos departamentos están anuentes a atender las necesidades del público. Don Kenny, le agradecemos mucho la información importante, vital en estos días y también que usted se compre un chalequito de estos amarillos y se lo ponga para caminar, no importa. El asunto es que ande bien visible en carretera. Compañeros. Delicia, ¿cómo preparo esa mejor sopa? Julián Morales está con nosotros, Leonardo Taxan también para hablar de este tema, muchachos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, usted, un gusto. Súper bien. ¿Cómo que acuosas o harinosas? ¿Cuáles son las más recomendadas o cuáles son las diferencias? Bueno, por acá tenemos un gusto estar por acá, ¿verdad? El gusto es mío, que estés aquí, el de toda la gente allá en casita, contanos. Bueno, aquí estas son las acuosas, que son más que todo son los chayotes, el ayote tierno, los elotes, la zanahoria pues no es tan acuosa también. El repollo, que hay gente que acostumbra también echarle al ollete carne de repollo. Exacto. Estas son las más livianas, por decirlo así. O sea, cuando les decimos acuosas, me imagino que es porque tienen más agua. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces, repitamos para que la gente le quede... Sí, el ayotito, ¿verdad? Que bueno, qué rico hacerse un picadillo de ayote, una sopita. Este es el chayotico tierno. El sí. chayotito tierno. Ajá. Este es el blanco. Este el es chayote blanco. Papa, que es reconocido, que la gente en Costa Rica lo reconoce como blanco. Este es un chayote tierno también. Chayote tierno. Este se llama ¿Por qué criollo. se diferencia? Es el criollo. Este Ok. es el criollo. Este yo no me hubiera imaginado que le hubieran llamado acuoso. ¿Vos, Leo? ¿Ah? ¿Qué cosa? Es que es el elote. El maíz, es tierno. Es el tierno. Es correcto, sí. Ok, la zanahoria, mazo. Mazo, ese es un promedio. ¿Y estos? Este es el ayotico tierno, que esto es repollo. El digamos. repollo. Todos estos son acuosos. Estos, Leo, ¿para qué los recomendás? Venite para acá. Sí, claro. ¿Para qué sopa recomendás estos? Nosotros hoy trajimos dos tipos de sopa. Ajá. Trajimos la de pollo, que generalmente nosotros utilizamos
lo acuoso en las sopas de pollo. Lo Por ejemplo, acuoso, ajá. Sí, entonces en la sopa de pollo nosotros vamos a agregar chayote, ayote, maíz, zanahoria, porque no Bueno, queremos aquí- hacerla muy pesada. Generalmente las sopas de pollo es como para cuando uno se siente mal. Zucchini también Y le pusiste, ¿verdad? Lleva ayotito tierno, es un poquito más Ajá, acuoso. ¿Ves? sí, zanahoria. Entonces, esta sopa para 3 personas o para 5 personas, lo único que lleva es 2 chayotes, un pedacito de zapallo, Ajá. lleva maíz, lleva ¿Le pusiste camote papa. o me pareció? Hoy, bueno, sí, puse Camotito, camote qué en vez de rico. papa. Ah, si no ok. tienes papa, entonces vamos a poner camote y viceversa. Si no, no ponemos las dos porque no queremos que esta sopa quede muy harinosa. Generalmente la sopa de pollo tiene que quedar un poquito acuosa, digamos, O vegetales sea, ¿por acuosos. qué con el pollo tienen que ser acuosas? O la recomendación, pues, Sí, que sea generalmente en acuosa. Costa Rica se hace así. Ya por Ajá. nosotros tradición, en Costa Rica siempre lo hacemos así. Es una sopa de pollo, es un poquito más liviana. Que Vean la delicia. La de carne. Es que le pusiste las pernicas, las paticas, sí, las eso todo. lleva 2 muslos, Ajá. lleva maíz, lleva un chayote, lleva una zanahoria. Entonces, para hacer una sopa no hay que conseguir demasiadas cosas. Con 2 o 3 cositas ya podemos echar mano para hacer una buena sopa. Ahora, para hacer esta buena sopa y para que la verdura esté buenísima, Julián, contame del elote, ¿verdad? O el maíz. ¿Cómo está hirviendo? Es un piropo. Muchas veces nos queda demasiado duro. ¿Cómo escogerlo? ¿En qué punto ha de estar para que me quede perfectita esa sopa? Ok, es importante que tengamos claros que el elote, cuando lo vamos a comprar, Ajá. esté tierno. Uno de los puntos es cuando está cerrado, que los pelitos todavía no estén negros, que estén claritos. ¿A dónde? En la A punta, ver, es a que ver, ahora los porque peles, a mí me pongamos. encanta el elote. Este cuando viene cerrado, por lo general la puntica, se salen los pelitos. Sí, se salen unos Ok. pelitos, Cuando unos ya los- peluches. Cuando ya los pelitos están muy negros, quiere decir que ya el elote está muy sazón. O sea, estaría perfecto. No. O no, por el contrario. Debemos buscarlo en el punto que esté. Nosotros le llamamos que sean perlitas. Que sean perlitas. Que sean perlas. Por lo Entonces, general, la ¿cómo gente- debe estar el peluchito? No tiene que estar oscuro, tiene que estar clarito. Tiene que estar, o sea, el peluchito tiene que estar claro. Ahora, esa costumbre popular que, ¿verdad? Que así como al aguacate lo toqueteamos, al maíz le meten el dedito y ves que sale el juguito. Correcto, esto es importante. Eso es lo que la gente ¿Qué es lo que nos dice Por lo para general- todos los que somos novatos? Ok. Por lo general, la gente lo que hace es esto, ¿verdad? Exacto, Cuando el ajá, elote le lo mete vamos la ahí, uña, aquí, sí. Lo ves, pa. lo ves que él está suavecito. Ajá. Y suelta su juguito, sí. ¿lo ves? Él está tierno. Ahí Cuando está ya tierno. Cuando ya el test está más avanzado, ya no te pasa ni la uña. ¿Me entiendes? Ah. Entonces ahí es cuando nos encontramos un elote con olla de carne que lo mordemos y más bien los granos ya no tienen ni sabor. Es cierto, Es así cierto, que ¿me parece entiendes? como que sí, que no Correcto. saben a nada. Yo No, no no decía, saben "Ay, a hay nada, que ponerle una correcto. salsa o algo, o Ajá, mantequilla, lo que sea, para que correcto. sepa algo". Entonces es muy importante a la hora de seleccionarlo que tomemos en cuenta. Por lo general lo venden abiertos. Muy Sí, importante también sí. es ver que estén separados los granos. En las líneas donde están los granitos que estén Ajá. separadas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que él todavía no se ha Terminado sazonado. de- Correcto. sí. Ah, ok. Entonces- Este, digamos, le falta un toque. Ese le falta todavía. ¿Verdad? Porque está Aquí hay muy unos- pegadita. Correcto, por aquí viene. Estos son, bueno, en los ocelotes hay amarillos Y los hay blancos. ¿verdad? ¿Cuál te gusta más, Leo? ¿El blanco o el amarillo Me para gusta la más el sopita de amarillo pollo? para la Sí, sopa. a mí Claro, también. el amarillo tiene mejor sabor. Tiene mejor sabor. Tiene mejor Este sabor. nos toca, ¿verdad? Más sequito o con menos sabor más Sí, fácilmente. este es más sabuoso que este. Ajá, No creas. ajá. ¿Entendés? Tenés otra sopa ahí, Leo, que Sí. ya yo estoy más Entonces, antojada. las otras sopas de Déjame carne, como la mostramos la semana Ajá. pasada, ¿Qué es esta? entonces tenemos la ¿Dónde está el yuca. cucharón? ¿Dónde me lo pusiste? Porque tenemos- quiero acá. antojarlo. Tenemos la yuca, el tenemos grande. el ñame, Ese es. Ajá. tenemos el ñampi, tenemos la raíz de chayote, que generalmente no se usa mucho, pero Vamos, cuando vamos se consume. paso a paso, Julián. Ok. ¿Dónde tenés? Vaya, por allá, ajá. Tiquisque, Tiquisque, ñame, ñame. camote, zanahoria, malanga. La malanga, ayote, qué buena. Sazón. Ajá. Ok, la de pollo lleva tierno, ¿verdad? Sí. Esta lleva sazón. Ajá. y Los tacacos, los tacacos. que es originario de Costa Rica. Sí. Y la raíz de chayote, que es muy raíz difícil de conseguir, de chayote, pero sí se vean consigue. ustedes, pero está aquí hoy en Giros y está aquí hoy en esta olla de carne. Muy complicado, Julián, conseguir la raíz. Sí, claro. No ¿Solo es- se dan en algún tiempo del año en o épocas, cómo? en Ajá. ciertas épocas del año, sí. ¿Y qué sabor tiene? ¿Muy parecido o no? Bueno, es parecido a este tipo de chayotes. Ok. Entre papa y eso. Es entre papa y este, sí. Es un poquito poscosito. Es Es un mix. miso ahí. Sí. Ahora, estas entonces, para hacer la famosa olla de carne que nos fascina, por lo menos a mí me enloquece, Sí. hay que utilizar los harinosos. ¿Leo? Sí, claro.
Vamos a utilizar los harinosos, como ya dijimos, y Ajá. también acuosos, porque también utilizamos chayote ¿es y cierto? el elote y la zanahoria, ¿ok? ¿Ah, es sí? importante cuando vamos a hacer una olla de carne, desgrasarla. ¿Qué significa? ¿Cómo así? ¿Qué significa? Que nosotros la noche anterior vamos a hacer la carne y la vamos a dejar reposando. Cuando ya vamos a hacer... Solo la carne. Solo la Ajá. carne. Cuando ya vamos a hacer la sopa, vamos a retirar toda la grasa, que ya es un disco de grasa que sube cuando Sí. se enfría. Y Sí. ahí vamos a comer sin grasa. Ah, ¿ok? vea. Es importante hacerlo. En la sopa de pollo no es necesario, No. pero en esta sopa sí, porque a veces la costilla viene muy grasosa. Entonces, para eliminar un poquito de Utilizaste grasa. pura costillita, ¿verdad? Pura costillita de res. Bueno, vean aquí los platos serviditos. Vean qué belleza. Aquí tenemos la sopita de pollo y la olla de carne. Sí, cuando uno se siente un poquito decaído, entonces esto es lo que nosotros recetamos y las mamás y las abuelas nos recetaban siempre desde niños. Y tenían razón porque aporta una gran cantidad de minerales y vitaminas, ¿verdad? Y nos hace sentir... Bienvenidos, que ya llegamos a nuestra casa y por lo tanto tenemos que tener cuidado a la hora de decorarlo. Por eso el día de hoy invitamos a Carolina López y a Rodolfo Arias. Ellos son los expertos que nos vienen a orientar en este mundo. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Empecemos por acá. Cuénteme, Rodolfo, ¿cuáles son esos elementos que tienen que estar en el recibidor? Bueno, como lo dijiste, es uno de los lugares más importantes de la casa, es el lugar que nos recibe y de hecho también nos despide de la casa. Sí. Entonces, bueno, principalmente lo que es la mesa en sí, una mesita en donde podamos poner algún tipo de decoración, algún tipo de detalles que nos convenga con respecto a la casa. Exacto. Pero también tiene que tener una funcionalidad, donde poner las llaves, donde poner una billetera, por ejemplo, lo que nos reciba. Dejar Yo el agarro bolso. las llaves y ahí las pongo en la entrada porque es el Exactamente. lugar más práctico para no andarlos Exactamente. buscando después. Así Ok, también tenemos este otro elemento para poner el bolso. Lo que son percheros, Ajá. muy importantes para dejar abrigos. Cuando tenemos visitas principalmente, la visita anda buscando dónde dejar bolsos, dónde dejar claro. los abrigos, perfectamente Lo más el perchero práctico que hay. está ahí. Carolina, ¿cuáles son las plantas ideales para este espacio? Porque por lo general es un lugar que no tiene mucha luz. Exactamente. Bueno, en este caso lo que hicimos fue que lo decoramos con plantitas que necesariamente van con poca iluminación. Ok. Entonces acá, por ejemplo, les traemos varias opciones. Tenemos infinidad de opciones. Entonces, lo que son lo que son las lenguas de suegra, las amioculcas o bien las aglaonemas, podemos ponerlas en espacios así donde haya poca iluminación. Inclusive podemos poner una plantita colgante como la potus Eso está y va a lindísimo. quedar preciosísima. Orquídeas se Ajá. pueden colocar en este espacio. Claro que sí. Sin embargo, bueno, como normalmente los recibidores tienen un poquito de iluminación con respecto a la ventana o la puerta. Exactamente, la puerta, entonces podemos poner una orquídea y queda preciosa. Luz indirecta. En este caso, sí, como ven, o sea, tenemos un espacio donde hay plantas que va a funcionar perfectamente para interiores poco iluminados. Rodolfo, ¿de qué material es esta mesa? Se ve muy resistente. Bueno, nosotros usamos principalmente lo que es pino y laurel en nuestros productos. Son las dos maderas principales, sin embargo, un material que es muy acogedor, en general, es toda la madera, Ok. cualquier tipo de ellos. Y pues el recibidor en sí, creo que una de las principales características es que sea acogedora. Exacto, esa es la idea principal. ¿Por qué un cuadro blanco atrás? Ok, son colores, los colores blancos, pastel, se están utilizando bastante, Sí. principalmente lo que son colores cálidos como el beige, también greige y Ajá, son colores que nos ayudan como a tener más iluminado ese espacio, ¿verdad que sí? Son colores Me cálidos. encanta que esté la sábana aquí de una vez, agarro la sábana y me Para ir a acuesto, ver tele. apenas llego a la casa, dejo las llaves por allá y me tiro en la cama. Ahora, veamos este otro concepto que tenemos acá, es un poco diferente, Rodolfo, 3 Sí. niveles. Bueno, eso es parte de lo que es un recibidor. El recibidor tiene que ser funcional, ¿verdad? Podemos usar bancas. Ahora en pandemia todos dejábamos los zapatos afuera. Sí. Las bancas sirven para sentarse y pues quitarse los zapatos. Es cierto. Sin embargo, una muy buena funcionalidad es para darle diferentes niveles a las plantas, ¿verdad? Eso le iba a preguntar también. Es importante cuando decoramos un espacio, cualquiera que sea, tener 3 niveles. Es bastante importante, o sea, buscar un balance entre los niveles.
le da muy buena imagen a lo que estemos Sí, un adornando. excelente aspecto. Carolina, aquí tenemos plantas un poco más verdes. ¿Por qué? Ajá. Y también por qué el uso de estas maceteras en específico. Bueno, aquí si ves un poquito lo variamos. Entonces acá igualmente plantas para interior. Que acá tenemos una selección de aglaonemas que son, por ejemplo, esta plantita junto con aquella. Y si ves, da como mucho ambiente al espacio. Entonces lo que hace es que se ve como más Frondoso. frondoso, exactamente, y súper verde. Entonces es como el espacio perfecto para poner esas plantitas que sean así como verdes. Si no tenés como, no sabes qué ponerle, entonces coloca una plantita siempre. Y las macetas, pues en este caso lo que vamos a hacer es conseguir macetas que vayan específicamente con esto que vamos a poner. Por ejemplo, esta maceta, ves el color y el color va perfectamente con con este tono maderoso. Igualmente, como estamos viendo ahora, el minimalismo está muy arraigado a lo que es la decoración en el hogar. Entonces, por ejemplo, esta otra maceta que la ves es un poco grisácea, tiene unos tonos ahí diferentes, pero sin embargo te da como un pop de color diferente al hogar. A veces menos es más, ¿verdad, Exactamente. Carolina? Ahora, esta repisa que está por acá, Rodolfo, puede ayudarnos a completar este espacio de las bancas. Exactamente, las repisas son una parte muy importante en el recibidor porque nos ayuda a compensar el equilibrio de lo que está abajo con arriba, con altura. Bueno, es todo un espacio diferente porque estamos muy acostumbrados a la mesa. Pero pasémonos a este otro lado, porque aquí yo veo orquídeas y las orquídeas siempre dicen ¡ven! Exactamente, y de hecho las orquídeas, o sea, traen el amor. Entonces es perfecto para ponerlo en el recibidor de la casa, porque, o sea, donde vos entras, inmediatamente te va a traer el amor. Ok. Sí. Ahora, me llama la atención esta escalera. Yo veo ahí que pusiste una sábana y demás. ¿Cuál es la funcionalidad de la escalera junto al recibidor? La escalera es un perchero, realmente. Y se está usando mucho en este momento, tanto para los baños como para el recibidor. Y podemos poner igual las sábanas para poner los abrigos, bolsos. Todas las cosas, inclusive ahí donde está esta maceta, en esta parte de acá, podría perfectamente ir un bolso. Podría perfectamente. ¿Verdad que sí? Esa es la idea principal. Entonces, esa escalera viene a sustituir el perchero tradicional. Exactamente. Agarra menos espacio. Pues son gustos. Tal vez el perchero tradicional, el de mástil, es menos espacio, pero pues darle un toque diferente. Si vemos, digamos, el recibidor es un poco moderno, es minimalista, entonces podemos utilizar un perchero diferente también. Carolina, esa maceta que está ahí, me llama la atención el espacio en donde la pusiste, arriba. Exactamente. ¿Tiene alguna razón de ser? Lo que va a hacer es que va a levantar mucho más el espacio y como vos decías, entonces vamos a jugar con los niveles para que no todo se vea plano en un solo lugar y vamos a jugar con las macetas, el tamaño de ellas, el tamaño de las plantas. Entonces el poner una maceta en ese espacio tan alto, pues te va a ayudar como a darle un poco más de frondosidad, como vos dijiste en el momento, ¿sí? Estas plantas que tienes por acá están divinas, son para un espacio exterior en específico, porque veo que las pusiste afuera. Sí, en ese caso lo que podemos hacer, si ven el espacio acá, es un espacio donde hay poca iluminación, entonces poca iluminación directa, digamos, el sol directo. Estas plantas se pueden poner perfectamente en espacios donde queden no al sol directo. Entonces, si tienen un espacio de jardín, pero está bajo techo, podemos poner plantitas afuera. Excelente, muchísimas gracias, Carolina, Rodolfo, por venir el día de hoy acá. Gracias. Claro, con todo el gusto. Bueno, malas posturas, lesiones, hasta la artritis puede ser que se le haga a uno la famosa joroba. Pero ¿cómo se trata? ¿Se quita o no se quita? ¿O hay que vivir con ella? ¿O hay que operar? Tenemos a la doctora María Laura Chavarría. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien. ¿Qué es la joroba? Porque a veces le dicen, es que también tiene jiba, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, la joroba básicamente es la curvatura de convexidad anterior que tienen los pacientes o las personas cuando encorvan sus hombros y el cuello hacia adelante. El término médico es cifosis, esa es la palabra que le usamos, y corresponde casualmente a una acentuación de la curva natural. O sea, esto es lo que se sale, esta es la famosa joroba, doctora, todo eso. Sí, en esta paciente que está encorvada. Sin embargo, esta paciente que está en una postura bastante aceptable, tiene las curvas naturales de la espalda, que si ustedes se dan cuenta se dibuja como una doble S. El cuello tiene una curvatura hacia atrás, el dorso tiene una curvatura hacia adelante, es decir, el dorso plano también se considera inapropiado, porque las curvas normales de la columna le permiten a uno amortiguar
y el apalancamiento y el funcionamiento de la musculatura para movilizar tanto el torso como las 4 extremidades. Doctora, cuando vemos esto es grasa o de qué está hecha una joroba? La joroba es básicamente la deformidad y en algunas personas empieza a acentuarse un depósito de grasa que corresponde generalmente a simplemente un acúmulo de grasa debajo de la piel. Ahora, la causa más frecuente de estas jivas es medicamentosa, metabólica u otro tipo de causas. No es tanto la deformidad, simplemente se acentúa y se ve más. Muchas personas consultan a veces dicen un huesito que se me sale aquí al puro final. Eso corresponde a un hueso palpable en la base del cuello. Sí. Siempre consultan porque les parece que se les está, digamos, como protruyendo un poco más. Esta es la vértebra cervical 7, la última vértebra cervical que tiene lo que se llama la apófisis espinosa, es decir, la saliente ósea que sale hacia atrás para anclar los diferentes músculos que les conté que se van a agarrar de toda la columna para sostenernos y para poder movernos, que cae justamente aquí en la base del cuello y el inicio del tórax. Doctora, ¿esto va progresivo conforme pasa el tiempo? Si no cuido la postura, ¿puedo terminar así? Sí, los defectos posturales se van acentuando conforme pasa el tiempo. Eso está perfectamente comprobado y corresponde casualmente a la acentuación de la debilidad muscular. Pero también con la edad se nos van sucediendo otras cosas. Se va disminuyendo la altura del disco y la altura del disco va a disminuir en una forma anatómicamente correcta si nosotros tenemos una postura apropiada. Pero si nosotros presionamos más algunas zonas que otras, vamos a tener una acentuación de esta curvatura. Doctora, ¿cómo corregimos una joroba? La joroba se corrige con buen ejercicio, se corrige haciendo actividad física, se corrige recordándose siempre la manutención de la postura para que el cuerpo precisamente se acostumbre a estar en su lugar. Algunos pacientes tenemos que mandarlos a que los vea el fisioterapeuta y hacer una serie de ejercicios programados hasta a veces por el resto de su vida. Yo he visto gente en el trabajo que les ponen su chalequito y su cuestión y realmente le baja y le pone. ¿Qué es esto? Algunos de estos implementos ortopédicos los podemos utilizar sobre todo para corregir posturas en la adolescencia. Por ejemplo, que son los tirantes comunes y corrientes, esto es una inmovilización que se usa para las fracturas claviculares o para mantener una postura apropiada. ¿Se puede utilizar debajo de la camisa? No se tiene que ver ni nada. Todos ellos son de uso... Póngamelo un poquito para verlo, porque yo siento como que estoy medio Esto doblado. es súper sencillo de usar y se usa en este sentido. Gracias. Y se retrae con unos tirantes iguales que las fajas del brasier. ¿Cómo, doctora? Sí, de una vez me tiró los hombros para atrás. Definitivamente, uno de los grandes problemas posturales es lo que se llama en medicina la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de saber y conocer a dónde están mis cosas sin tener que fijarse en ellas. Es lo que nos permite tocarnos la nariz con los ojos cerrados, por ejemplo. Esa capacidad también se pierde algunas veces y muchos de estos implementos lo que hacen es mejorar la propiocepción, es decir, tener una mejor conciencia de dónde están los hombros. Vamos a donde el modelo para ponerle todo este poco. Gabriel, bienvenido, adelante. Ese que está aquí es como más complicadito, digo yo, ¿verdad? Y tiene más cosas. Todas las cifosis son distintas, de acuerdo. Una cosa es la cifosis del adolescente, que es para la cual se utilizan la mayoría de estos implementos porque es completamente modificable. Dentro de las jorobas del adolescente hay unas como la enfermedad de Scheuermann que corresponde a una malformación específicamente de todo el sistema óseo. Ajá. Y entonces en estos pacientes nosotros tenemos que sostener. Sí. ¿Ves? Esto ahí. Y vean. A partir de estas varillas que están aquí atrás, que es lo que yo le decía que funcionan como propioceptores. Eso se conoce como un tutor cutáneo porque resulta que la piel es probablemente de todo el cuerpo lo que más propioceptores tiene. Y entonces la piel es capaz de dar información suficiente porque ella tiene tanta capacidad de estimulación que el cerebro va a recibir un gran estímulo para mantener esta postura y eventualmente ir logrando la mejoría. Doctora, cuando hablamos de un fisioterapeuta que le manda también movimientos, ¿cuáles son esos movimientos que podemos hacer? De todos los ejercicios que se hacen, digamos como el tip más sencillo que usted puede hacer en su casa, con sus hijos, con usted mismo o en el trabajo,
es recordar que para poder lograr una curvatura apropiada, digamos, este muchacho se sentó como probablemente siempre se sienta. Ajá. Siéntese normal, así, digamos como usted se... Exactamente. Qué vacilón, ¿verdad? Todos nos sentamos con esto? esta joroba casualmente porque se nos olvidan varias cosas. Lo primero es pegar la parte de atrás del pantalón y las caderas a el respaldo de la silla. Inmediatamente con los talones en el piso, esto va a permitir que logremos una mejor postura, y la otra cosa es recordar que debemos de dirigir el mentón hacia atrás. Qué interesante, doctora. Desde el mentón tenemos que Es el ponernos bien mentón bueno. hacia atrás, porque de esta manera logramos alinear las primeras vértebras cervicales con el puro centro del sacro, que es lo que recibe la pelvis. ¿Cómo hacemos para las personas que están, digamos, pongamos un ejemplo, call center, que pasan en esto todo el día? Casualmente, la mayoría de estos lugares deben de mantener, bueno, primero ahora existen una gran cantidad de aditamentos técnicos que nos permiten mejorar muchísimo la postura. Los teclados ergonómicos ya no nos colocan las palmas hacia abajo, haciendo extra rotación, porque la extra rotación también abre las escápulas. Otro de los ejercicios importantes para lograr mejoría, para seguir contestando la pregunta conforme va pasando la sesión, es el remo, porque el remar, el dirigir los hombros hacia atrás, nos permite fortalecer los músculos erectores de la espina y los músculos interescapulares, entre ellos los romboideos, que nos permiten entonces sostener la postura más apropiadamente. Estos equipos que tienen las escápulas en esta rotación hacen de alguna forma acentúan la joroba. Entonces mantenerlos hacia atrás en estos teclados, casualmente no sé si los han visto, que están ligeramente volteadas las manos hacia afuera. Correcto. Eso ayuda muchísimo. Luego los escritorios de pie, que han venido a revolucionar completamente. Dicen que el nuevo fumado es estar sentado todo el día. Se ha visto que 8 horas de estar sentado en una misma posición es tan perjudicial como todo lo demás. De ahí que las recomendaciones también es levantarse cada hora por lo menos unos 10 minutos. Doctora, ¿pesa la genética? Si mi mamá tuvo joroba, mi papá también, yo tiendo a tener joroba. Prácticamente todo. Lo que pasa es que también la joroba es multifactorial, digamos. Sí. Está el tema también del ejercicio, de la costumbre de cómo está mi condición física, cómo está mi salud ósea también. La mayoría de las jorobas de las señoras mayores está relacionada con la osteoporosis o con la pérdida del hueso, porque estas vértebras que ustedes ven aquí se van acuñando y van produciendo entonces una deformidad. Aquí está. Ahí lo tenemos. Están produciendo una deformidad en cuña, es decir, en triángulo con vértice hacia adelante. Y entonces estas deformidades ya se vuelven estructurales. Se puede corregir entonces la jiba siempre y cuando esta deformidad no sea estructural. Y conforme va pasando el tiempo es más difícil lograr el estiramiento de todas las estructuras blandas adyacentes. Cuando uno visita a un doctor, una doctora como usted, la pregunta siempre es, ¿me va a operar? ¿Me tienen que operar? Sí, los pacientes siempre están muy angustiados por el tema. Algunas veces incluso tienen muchísimo dolor y se sienten muy frustrados porque el cambio es muy lento. Para lograr una mejor musculatura, siempre yo le digo a los pacientes, son 4 meses de trabajo. Y la cirugía en realidad se recomienda solamente para aquellas cifosis que son muy, muy acentuadas, más de 75 grados. Es decir, los pacientes que de viaje tienen tantísima joroba que ya empiezan a tener problemas respiratorios y digestivos por el espacio que queda en el tórax a la hora de ¿Qué se hace en esa operación, doctora? Muéstrame un poco. La cirugía lo que hace es fijar a partir de unos metales con una barra metálica y unos pernos que entran a lo que se llama el pedículo, que son esas estructuras óseas posteriores que abrazan la vértebra y la médula ósea, y la barra entonces se fija en las vértebras al inicio y al final de la curva para enderezarla posteriormente y lograr una corrección. ¿Cómo es la recuperación, doctora? Es una cirugía bastante dolorosa, bastante larga. La recuperación no baja de 1 año porque el objetivo final de la cirugía es fusionar las vértebras. Es decir, la única manera que nosotros tenemos para lograr que el paciente se mantenga en una postura con suficiente fuerza, no son estas barras metálicas. Otra de las cosas que las personas siempre piensan es que los metales es lo que los sostiene. Y no, en realidad lo que hacemos es estimular la cicatrización del hueso para que el hueso, una vez que se ha solidificado, que más o menos llega a durar hasta 1 año en lograrse,
sea lo que eventualmente sostiene al Doctora, paciente. vemos el caso de Gabriel, que siento que tiene 15, 16, 17 años, pero los niños tienden a jorobarse ya de Sí, pequeños. sobre ¿verdad? todo por postura. Y existen además otras condiciones congénitas y genéticas de la infancia muy características. En la actualidad estamos viendo, por ejemplo, déficit de vitamina D en los niños porque no reciben suficiente sol. Eso se llama raquitismo, todos lo estudiaron en la escuela y saben que la vitamina D es importantísima para la osificación de los huesos. Antes lo que se veía era el curviado de las tibias hacia los lados y así fue como se describió la enfermedad. Sin embargo, en la actualidad lo que se conoce como la presentación más frecuente de raquitismo es la cifosis lumbar, probablemente por este estímulo tan repetitivo que tienen los chicos, la falta de exposición al sol y la disminución en su capacidad ósea y muscular. Doctora, gracias por explicarnos este tema tan clarito como lo hizo usted y gracias también a Gabriel, nuestro modelo. Gracias a ustedes. ¿Es posible? Claro que es posible. Esta mañana se encuentra con nosotros Isabel Dada Ortiz. Isabel es experta en elaborar tanto productos dulces como salados libres de gluten. ¿Se puede hacer entonces un snack saludable? Exactamente, claro que sí, se puede. Es fácil, con diferentes ingredientes podemos preparar comidas enteras bien ricas, saludables y con bastante diversidad. Entonces, Isabel, arranquemos por aquí, por favor, con los diferentes ejemplos que tenemos. Usted trae diferentes porciones de proteína o de carne. ¿Es carne de res, digamos? Tengo diferentes opciones de las tortas, como para hacer unas hamburguesas o sándwiches. En unas estoy usando solo carne de res, como en esta variante que está condimentada con olores, con perejil, cebolla y así. Y esta otra es, además le añadí verduras, para comer un poquito de verduras por aquello de los chiquitos que no les gusta comer berenjenas o hongos. Esta es con esa mezcla. Y ya viene la verdura y la incluida. Carne, exacto. Y aquí tenemos unas opciones vegetarianas totalmente. La del centro es igual, berenjenas y hongos y un poquito de huevo para que amarre. Y esta otra es la misma mezcla, pero la amarramos con harina de garbanzo y de yuca, fue en este caso los que usé yo, pero se puede amarrar con alguna otra harina. Isabel, ¿se podrían hacer varias tortas de carne y dejarlas en el refrigerador para utilizarlas, no sé, lunes, martes y miércoles? Claro, Rafa, se pueden dejar en la nevera, se pueden congelar y sacar como se vayan necesitando. Estas de huevo también son muy prácticas porque también las podemos comer así de snack a media tarde o hacernos el plato completo con pan y con otras verduras también. Por ejemplo, estos pasteles que tenemos acá, ¿qué llevan? ¿Cómo los preparo? Estos son quiche. Esos son a base de huevo, son rellenos de huevo y verduras en este caso. Aquí tenemos hongos y espinacas. La pasta es una pasta totalmente libre de gluten que hago a base de harinas de avena, de arroz y de maíz. El sabor es muy rico y es mucho más saludable para poderlas digerir y procesar. Exacto, sí, nos cae liviano a la panza, no nos inflama. Los que tenemos la intolerancia, pues con mucha más razón, ¿verdad? Se alivian un montón de síntomas que no teníamos y en este caso la idea es desarrollar las recetas de tal manera que alguien que tolere el gluten también disfrute de mis productos. Isabel, por ejemplo, usted mencionaba que esta llevaba huevo. ¿Llevaría queso también como para que aporte proteína el queso y el huevo? Sí, esta lleva también queso. También tengo aquí esta chiquitita que está rellena de jamón de pollo. Ahí tenemos más proteína, también con queso. Y también existen las opciones libre de lácteos, que también se puede hacer con quesos veganos. Bueno, súper bien para quitar gluten y lácteos para quienes tengan esas intolerancias. Usted en esta utilizó tomate, ¿qué más lleva? Esa lleva tomate, espinacas y el jamón de pollo. Es con olores, digamos, cebolla, ajo, pimienta, sal y todos los condimentos. Estas otras opciones que tenemos aquí son como más para tipo desayuno. Las puedes usar para el desayuno, las puedes usar para hacerte un gallito en tortillas, un sanguchito con un pan, con una hamburguesa. Rápido igual y saludable. la puedes rellenar con lo que quieras. Ajá, por ejemplo, esto que lleva, porque yo ahí veo tomate y otras hojitas. Tomate, espinacas, un poquito de perejil, lleva cebolla. Puedes hacerlo a gusto y puedes hacer igual un montón. Aquí tengo diferentes tamaños, los haces en un molde de silicón. Entonces puedes hacerlos de diferentes tamaños según cómo te lo vayas a comer. ¿Cómo hacer para que el huevo, digamos, en este caso quede así como esponjosito? Eso lo puedes mezclar, yo lo mezclé con lácteos, un
poquitito de crema dulce, un poquitito de natilla, un poquitito de leche, luego leche de almendras, dependiendo del grado, digamos, que quieras obtener o de las grasas que quieras controlar, le pones diferentes cosas. ¿Cuánto tiempo me podría demorar? Porque de verdad uno tiene que presupuestarse, digamos, voy a hacer esto para que me quede ya de la cena de hoy y el almuerzo de mañana, por ejemplo con los pasteles o la pizza. Pues esto es rapidísimo porque puedes hacer un montón de huevos en un bowl grande, le pones lo que quieras, digamos, para hacerlo esponjosito, como dijiste antes, y por otro lado tenés las verduras, entonces vas poniendo, digamos, por porción, los ingredientes y te haces todos los que quieras. La pizza también puedes congelar la concha y congelar las conchas de pizza, las tenés preparadas, precocinadas y después nada más les pones lo que quieras encima y las metes 5 minutos al horno bien caliente y vámonos, ya tenés un almuerzo. Bueno, rapidísimo, y listo y saludable. Ahora, exacto, aquí tenemos diferentes opciones para picar. Isabel, cuéntenos por favor, porque a veces uno va a actividades o a fiestas y por lo general todos los chips o las galletitas tienen gluten. Estas son totalmente libres de gluten, tengo 2 variantes. Estas son veganas, que son hechas a base de arroz y maíz. Les puse ajonjolí y hierbas de la provincia, de una mezcla. Y estas otras sí tienen queso y están hechas a base de arroz nada más, no tienen maíz. Las tengo en diferentes variantes. Estas puedes comerlas con dips, puedes comerlas así solitas. Este es un hummus. Eso es un hummus, ajá. Eso es un hummus y esto es un dip de queso crema con perejil, ajo y culantro, una salsita de culantro que hago con manzana verde. Riquísima, que aquí la combino con hongos. Exacto, eso es hongos y berenjena, y aquí está la salsita de culantro, el perejil, que todas esas cosas también aportan a la rapidez de la cocina. Puedes tener preparado y después simplemente usar por cucharaditas en las preparaciones que quieras hacer. ¿Y opciones dulces también? Opciones dulces también tengo. Ajá, este es un cake de banano, como un brownie más bien, de banano y chocolate de 70%. Este es vegano totalmente. Estos son unos cuadritos de higo a base de avena, harina de avena y hojuelas de avena, y son también veganos. Aquí tenemos unas opciones de galletitas también como para picar, así en el postrecito chiquitito. Estas son a base de avena, una galletita de mantequilla, y estas son veganas. Perfecto. Con canela y azúcar. Qué rico, ¿verdad? Ella es Isabel Dada Ortiz, ella es chef especialista en artículos libres de gluten, tanto dulces como salados. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Rafa. Muchas gracias. Ahora vamos a un mensaje de Maricris, adelante. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Alejandra, ya con las noticias de cada hora, los que tienen diésel se salvan un poquito, pero los que tienen regular o súper, va para arriba, ¿verdad? Y eso será a partir de mañana. Bueno, vamos a ver cómo le va a usted, porque en el caso del diésel, para que lo tome por ahí en cuenta, va a tener una rebaja bastante considerable, aproximadamente, y te lo va a hacer de 53 colones, sí, pero en el caso, por ejemplo, de la gasolina súper, más bien subirá 22 colones y la regular va a subir 1 colón. Vamos a estar muy pendientes sobre esta noticia a partir de mañana. Entonces, una variación en los combustibles. El diésel va a estar más barato, pero lo que es la gasolina súper y la regular va a subir. De hecho, que vi gente haciendo fila ya para llenar el tanque. Nos vamos para afuera. Exactamente, vamos al campo internacional y vamos a estar ampliando sobre esta noticia que se genera de último minuto, porque esta mañana justamente, según informan los medios internacionales, tiene usted las imágenes, porque ya son 24 comunidades inundadas tras la destrucción parcial de una importante represa hidroeléctrica, esto en la comunidad de Nova Kakhovka, esto en la región de Jersón, que es una zona ocupada por Rusia desde hace 15 meses. Reportan ya más de 1,000 personas evacuadas y, bueno, Ucrania culpa a Moscú del bombardeo, mientras que Rusia responsabiliza a Kiev, y esto es un dilema realmente, en el que al fin y al cabo quienes pagan los platos rotos es justamente los civiles. Vamos a estar ampliando detalles sobre esta noticia porque ha generado múltiples reacciones a nivel internacional. Por un lado, Occidente, Europa, por otro lado también Rusia, que dice no tenemos
tenemos que ver nada en este bombardeo que se dio de la represa hidroeléctrica, que es una de las más importantes de esta comunidad de Gersón, que ya reportan 24 comunidades que están inundadas y más de 1000 personas evacuadas. Se desconoce la cantidad de personas desaparecidas, pero vamos a estar muy pendientes sobre esta noticia y ampliando, por supuesto, a las 11:55 en Noticias Repretelita. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué lamentable que pase eso todavía. Fuertísimo, fuertísimo. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Le duele la garganta, problemas en la piel, tal vez su sistema inmune está bajo, sus defensas están abajo y puede producir cáncer. Hoy tenemos al doctor Carlos Olivares que nos da recomendaciones para subir esas defensas. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Por qué es tan importante tener ese sistema inmune arriba? A ver, ya lo dijiste, no solamente algunos tipos de afecciones que se pueden presentar como problemas virales clásicos, infecciones de vías respiratorias superiores, faringitis, una laringitis, problemas de oído, irritaciones oculares y obviamente problemas de tipo bronquial, sino que también va más allá. Cuando hay un sistema inmunológico deprimido y tal, podemos tener un montón de repercusiones. Por ejemplo, hay afectaciones a nivel de piel que son muy comunes y resulta que la gente algunas veces lo confunde con que tengo que purificarme la sangre. Y no, es el sistema inmunológico que está deprimido y ya lo vamos a ver por qué ahí puede afectar. Doctor, pasemos más arriba de un dolor de oído, de garganta. ¿Qué otras enfermedades más serias podemos tener cuando tenemos un cuerpo débil? Ok, bueno, lo importante, recordemos algo que no se me vaya a escapar, Ítalo, es los tips importantes para mantener un sistema inmunológico alto. Okay. Usted no puede tener un sistema inmunológico bien elevado, bien fuerte, si no está durmiendo bien. Número 1. Número 2, una adecuada alimentación, donde incluya fruta, legumbres, vegetales, ensaladas, todo este tipo de cosas que aportan elementos importantes para mejorar las condiciones inmunológicas. Número 3, controlar el nivel de estrés. Siempre estamos expuestos al estrés y demás, pero hay que saberlo controlar porque si no los niveles de cortisol suben y resulta que eso hace que tenga una repercusión directa sobre la depresión del sistema inmunológico. Y número 4, algo importante es un poquito de actividad física. Es importante actividad física. Entonces, estas 4 cosas son importantes a tomar en cuenta para mantener bien el sistema inmunológico. Y directamente con tu pregunta, Ítalo, sí hay muchas otras cosas. Perdón. No solamente, como dijimos anteriormente, las afectaciones clásicas, resfríos y esto, sino que cuando hay una depresión importante del sistema inmunológico podemos estar más expuestos a otro tipo de procesos infecciosos como diarreas, como procesos bacterianos, por ejemplo, bacterianos que te mencionaba en piel. Claro. Y esa es importante y te lo voy a decir para que no se nos quede la idea. Algunas veces la gente dice, mire creo que tengo la sangre sucia porque me están saliendo pelotitas, los famosos diviesos. Sí, ¿Se has escuchado los diviesos, verdad? Claro. Los diviesos. No será ser que tiene divieso, ¿eh? Sí, en realidad eso no es un problema de que la sangre esté sucia, sino que hay un tipo de bajonazo a nivel del sistema inmunológico y entonces algunas células que tenemos de defensa en piel no están trabajando bien. Entonces, normalmente estamos expuestos a bacterias y demás, y especialmente a nivel de piel podemos tener una bacteria de estafilococos y fácilmente coloniza el folículo y cuando coloniza el folículo, porque tu sistema está abajo, hace que se forme la infeccioncita y ese es el famoso nacido. Uno o varios nacidos que le pueden salir a las personas. Familia, claro. Doctor, ¿qué papel juega la vitamina C? Porque siempre alguien decía, una naranja en la mañana y intentaba la mamá subirle la defensa, ¿verdad? Ok, la vitamina C juega un papel importantísimo en unas células que son natural killer. Hay unas células que son asesinas, así se llaman, células asesinas. Esas células, cuando identifican cuerpos extraños, actúan y por eso se le llaman células asesinas. Entonces, eso es importante. Además, la vitamina C tiene un papel importantísimo sobre controlar el estrés oxidativo. Si hay mucho estrés oxidativo causado por esas condiciones que estábamos hablando, generamos más susceptibilidad a enfermedades, a desarrollos tumorales, a desarrollos de afecciones en diferentes órganos de nuestro organismo. Entonces, importantísimo, vitamina C controla
también el estrés oxidativo. Doctor, la quinasia. A ver, la quinasia es una de las plantas especiales para reforzar lo que son los linfocitos. Los linfocitos, especialmente los linfocitos T, trabajan directamente controlando lo que es la proliferación viral. Entonces la quinasia es muy buena para usarse como preventivo o como tratamiento en afectaciones de vías respiratorias cuando son virales. Ahí actúa la quinasia. Doctor, ¿algún batido para subir las defensas que usted nos trae una buena recomendación? Hay batidos también, pero Ítalo, antes hablemos un poquito de la vitamina D, claro, ¿te parece? Que sí, hombre. Porque la vitamina D, mire que la vitamina D se conoció como importante para la absorción del calcio, para fortalecer los huesos y demás. Y bueno, tiene algunas otras funciones también, pero la vitamina D tiene un papel importantísimo sobre factores de transcripción en 3 tipos de células. Células dendríticas que te hablaba, células, los linfocitos también y macrófagos. Entonces, la vitamina D repercute directamente sobre el estímulo de esas células para reforzar nuestro sistema inmunológico. De hecho, también participa en algo importantísimo que es un modulador inmunológico. Y el modulador inmunológico es algo importante, Ítalo, porque si tenemos también un sistema de defensas que se eleva y especialmente de forma desordenada, por ejemplo con linfocitos, podríamos entrar a otra situación, que es otro tema, que son enfermedades autoinmunes, causadas más bien, Ítalo, porque nuestro sistema inmunológico se desarrolla tanto y de una forma desordenada. Y la vitamina D tiene repercusión sobre ese efecto modulador. Ahora sí, vamos con el batido que ya me pusieron, pero pongámoslo otra vez, el súper del batido, para que lo vayamos haciendo paso a paso, doctor. Sí, correcto. Una de las opciones importantes es aportar elementos carotenoides, por ejemplo, que tiene la zanahoria. Color, ¿verdad? Elementos, vitamina C, por supuesto, que tiene la naranja. Jengibre, que es especialísimo a nivel de la parte inmunológica, incluso tiene un efecto a nivel de los vasos sanguíneos súper importante. Entonces acá tenemos un batidito que lleva remolacha también, que aporta muchísimo óxido nítrico, que ayuda en la oxigenación de las células, en la oxigenación de la sangre. Entonces remolacha, zanahoria, jengibre y naranja tenemos en este batido y es una excelente alternativa para la gente que tiene cierto tipo de condiciones ahí, que se les baja un poco la defensa. Entonces estar tomando de vez en cuando ese batidito sería genial. Cuando hablamos de infusión, doctor, ¿qué nos trae? Ok, la infusión, Ítalo, sería especialmente, se puede hacer siempre, no hay ningún problema, pero especialmente cuando tienes algún tipo de afectación de tipo viral, tipo respiratorio, entonces podríamos recurrir a jengibre combinado con eucalipto, que el eucalipto tiene un efecto expectorante igual que el tomillo. Entonces acá tenemos jengibre, eucalipto, tomillo y un poquito de miel. Que le da el toque. Y la miel le da ese toquecito también porque la miel tiene sus propiedades. Y lo hacemos y le ponemos a las hierbitas, al jengibre y demás, agua hervida. Bueno, ese me quedó muy cortito, ¿verdad? No importa, ese es pequeñito pero intenso. Pero intenso. Esa es la idea. Mira, ese tipo de infusión lo dejamos en reposo, como suele llamarse un té apagado. Entonces hacemos la hierbita, la combinación, le ponemos el agua hervida y ese tipo de infusión nos ayuda muchísimo de efecto antiviral, expectorante, refrescante, abre las vías y demás. Usted habló muy bien de la vitamina D, pero démosle otra repasadita, doctor, porque es muy interesante esto realmente. Sí, te decía que lo que te mencionaba de último, a ver, para que quede claro, es eso, algo interesante de que por lo general no se conoce. No solamente me refuerza el sistema inmunológico, sino tiene ese efecto modulador. Si no hay un efecto modulador, perfectamente yo puedo hacer que mi sistema inmunológico suba, y si hay alteraciones causadas por otros factores, por supuesto, no solamente por eso, por otros factores, que el mismo sistema inmunológico comienza a atacar tejidos. Y eso es lo que se conoce como enfermedades de tipo autoinmune. Por ejemplo, un lupus, por ejemplo, una artritis reumatoidea, donde las células, especialmente linfocitos, atacan nuestro propio sistema. La vitamina D, en cantidades adecuadas, ejerce un efecto modulador. Entonces, hace que estas células, cuando crecen demasiado, se dé una fase importante en nuestro organismo que se llama apoptosis, Ítalo. Y entonces las células, en un momento determinado, tienen que autoeliminarse,
autoeliminarse. Eso se llama apoptosis. Entonces, eso hace que tenemos regulado nuestro sistema para que no haya un desorden por acá que me pueda más bien generar un efecto negativo. Y por supuesto, todas las demás funciones que tiene sobre nosotros. ¿Cómo estamos con la dosis y en qué momento del día, doctor? A ver, la vitamina D es una vitamina liposoluble, pues que también no debemos excedernos demasiado, ¿verdad? No se trata de que vamos a estar aportando vitamina D durante 6 meses seguidos, porque no es bueno. Al ser una vitamina liposoluble podemos generar un cierto nivel de saturación hepático. Pero una dosis de 2.000 unidades perfectamente al día es una excelente ¿Cuántos son 2.000 unidades? Una capsulita. Una capsulita al día. ¿En qué momento del día para absorber todo eso? Perfectamente puede ser, si la persona la tolera bien, a cualquier hora, entre tiempos de comida, con la merienda, media mañana, media tarde. Si hay gente que es un poquito sensible del estómago, pues podría tomarla después de comidas. La gente raya el jengibre, pero usted la trae en cápsula, doctor. Esto está muy interesante. Sí, de hecho le echamos a la infusión y todo. Adentro de un solo. Abrimos una cápsula que equivale más o menos a media cucharadita y es una excelente alternativa para hacer una infusión. Entonces, si alguien quiere rallar el jengibre, genial, un trocito de jengibre, hervirlo y demás, pero si lo quiere práctico puede tomar las cápsulas de jengibre o abrir la capsulita y perfectamente tomarla de esa forma y disfrutar de todas sus propiedades. ¿Le ayuda a la sangre el jengibre, doctor? El jengibre tiene un efecto vasodilatador, Ítalo, entonces mejora la condición de las arterias. Entonces hay gente que puede ver hasta mejorías cuando hay problemas de presión alta. Ayuda en el proceso de evitar lo que son acumulaciones de tejidos o de sustancias, como por ejemplo placas de ateroma, como por ejemplo calcificaciones que se pueden dar a nivel de las arterias, y eso pues puede generar lo que te mencioné, la placa de ateroma, que puede ir cerrando el vaso sanguíneo. Entonces el jengibre tiene esa propiedad. Hay que aprovechar, definitivamente el jengibre es una excelente alternativa. Doctor, hagamos un ABC para subir las defensas, desde que nos lo levantamos hasta la noche. Bueno, desde que lo levantamos, importantísimo, lo primero es dormir bien. Dormir bien, ahí estamos empezando bien. No se trata de que duermas 10 horas, pero lo que duerma bien. Si no, pues hay que ir corrigiendo esa situación. Alimentarse adecuadamente. Desde la mañana, hidratarse de forma adecuada. O sea, si te gusta un café, Ítalo, tómate el café, pero primero tómate un jugo, tómate un batido, o si no, por lo menos tomas agua. Necesitas hidratación porque eso es importante para el organismo, para purificarse. Luego, en el consumo de los alimentitos que haces en los tiempos de comida, apórtale verduras, legumbres. Colores. Entre tiempos de comida, una frutita es importante. ¿Por qué? Porque aporta muchísimas vitaminas y minerales. Y lo que vos haces siempre, un poquito de actividad física. Eso, papá. Eso es importantísimo porque, Ítalo, en la actividad física generamos muchas endorfinas también. Generamos un proceso de desintoxicación en el cuerpo y demás, es importante, pero generamos endorfinas y las endorfinas nos ayudan a controlar el nivel de cortisol y bajamos los niveles de estrés. Me quedo con esto, doctor Olivares. Muchísimas gracias. Un placer, Ítalo. A subir esas defensas. Claro que sí. Pequeña pausa comercial. Un accidente, un choque, qué sé yo. Y uno dice, tengo que cobrar ese seguro. Pero la cosa se complica tremendamente. A veces se hace demasiado largo e incluso muchas veces nos pagan mucho menos de lo que pensamos. Cristian Zamora, licenciado de SAR Abogados, nos visita el día de hoy justamente para ayudarnos a cómo hacer esta gestión mucho más ágil. Muy buenos días, Cristian, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, gracias por la invitación. Gracias a vos, Cristian. Contanos un poquito, ¿quién rige, verdad, los lineamientos en todo este proceso del cobro de los seguros? Bueno, podríamos hablar de que como institución el ente es la Superintendencia General de Seguros, ¿verdad? Y la normativa, el cuerpo principal, es la ley reguladora del mercado de seguros. Ahora, ¿en qué debemos fijarnos, digamos, cuando nosotros contratamos un seguro? Por ejemplo, si tenemos, ¿verdad? Si compramos un automóvil o una moto, algún tipo de transporte y uno dice, quiero asegurarlo, ¿en qué me debo fijar? Bueno, tenemos diferentes compañías de seguros que tienen planes a la medida para ciertos casos. Ya esto creo que es un estudio que tiene que hacer cada persona de cuál empresa le brinda las mejores condiciones según sus necesidades. Sí es importante hacer esa búsqueda, informarse correctamente para ver que el plan que tomen sea el que se ajuste a sus necesidades. Ahora, ¿cómo uno sabe, verdad, Cristian, si digamos teniendo un accidente, digamos uno choca, ¿cómo sabe uno si verdaderamente le van a pagar? Bueno, ese es todo un tema. Primero que nada hay que determinar quién fue el culpable del siniestro.
Y luego está el tema de quién tiene seguros. Sería maravilloso que todo el mundo tuviera un seguro. Sí. Tal vez aquí hago un paréntesis para decir que contar con la herramienta de un seguro es algo muy valioso. Todos quisiéramos tener uno en estos momentos difíciles, pero el tema que estamos tratando hoy es lo complicado que se vuelve cuando tenemos un seguro, pero por desconocimiento de la ley, de cómo aplicarlo, tal vez eventualmente perdemos ese derecho a cobrarlo. La posibilidad, exacto. Sí. Ahora, por ejemplo, si estamos en el siniestro, ¿verdad? Si se dio el accidente, muchos hablan, bueno, ¿cómo verificamos, digamos, si había alcohol? ¿Cómo verificamos si fue una imprudencia del otro o fue una imprudencia mía? Para el tema ya del cobro como tal, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los procedimientos y qué debemos ser muy cautos para no pasar eso por alto, que puede ser lo que haga que perdamos el cobro? Sí, claro que sí. Estas disputas se pueden ver a nivel administrativo, ¿verdad? Cuando una de las partes pues acepta que tiene la responsabilidad y los elementos así lo demuestran, pero cuando no se ponen de acuerdo, recuerden que tenemos que ir a un proceso judicial para determinar la responsabilidad. En ese caso hay 10 días desde que pasa el incidente de tránsito para que la persona vaya a declarar. Ahí inicia el proceso. Es importante contar con toda la prueba, si hubo partes, si hay fotografías, después si hay un croquis, para determinar testigos, por ejemplo, muy importante. A veces ahora se está utilizando los videos de los lugares cercanos para responsabilizar correctamente a la persona que fue la causante del siniestro. Ahora, ¿cuáles podrían ser las circunstancias o hechos que me hagan perder la posibilidad de cobrar el seguro? Así, categóricos. Bueno, categórico 1, y usted lo mencionó hace un momento, que es el alcohol, ¿verdad? Esa es una violación a la ley de tránsito y elimina entonces la responsabilidad de la compañía de seguros para pagar esto. ¿Por qué? Porque ahí usted está decidiendo ponerse en una situación de peligro adicional, ¿verdad? Sabemos que tomar un vehículo puede ser un arma. Entonces, si usted toma, o ya sea licor o alguna droga, está experimentando cambios químicos y físicos que aceleran la posibilidad de que usted tenga un accidente. ¿Qué otro, digamos, otra circunstancia? Bueno, las demás ya tendrían que ser valoradas caso por caso, ¿verdad? Porque más adelante que hablemos de otro tipo de seguros, vamos a hablar, por ejemplo, cuando son las enfermedades y hay enfermedades preexistentes. Porque los seguros, esto que voy a decir es un principio muy importante, los seguros pagan únicamente hechos futuros e inciertos. Si no se cumple con ese principio, ¿verdad? Si hay algo que yo podía imaginar que iba a pasar, no es un incierto, es una posibilidad, entonces es una razón para que la compañía diga, eso no lo pago. Por ejemplo, una persona estaba enferma y lo sabía, y se asegura y no lo reporta, entonces la aseguradora podría decir, esa es una enfermedad preexistente que elimina la obligación de pago. Ah, bueno, esto en el caso de los seguros de salud. Correcto. Ok, ahora volvamos, digamos, a los siniestros. Mucha gente se queja, y esto es recurrente, ¿verdad? Que cuando tiene un accidente, un choque, que es lo más común, ¿verdad? Que empieza a hacer todo el trámite con el taller o con, ¿verdad? Que generalmente vas al taller o haces el proceso con el INS o con cualquier aseguradora que tengas, y pasan meses y meses, y es una... Bueno, no voy a decir ni qué, porque el que está en esa situación se desespera. Sí, bueno, eso es un poco lo que hablábamos. Depende de si yo tuve la culpa y pongo mi seguro, va a ser mucho más rápido. Si yo no tengo seguro y estoy esperando que entonces me pague la otra persona que tenía seguro, primero tengo que demostrar la culpabilidad del otro en un proceso judicial. Entonces no me van a resolver el tema hasta tanto no se defina si la otra persona fue culpable, porque mi seguro va a cubrir mi arreglo y el arreglo de un tercero si yo tuve culpa. Claro. ¿Verdad? Recordemos también que las aseguradoras necesitan saber si la otra persona que no tenía seguro es culpable para arrogarse el derecho de después ir a cobrarle a esa persona lo que ellos invirtieron. Ahora, en el caso de las casas, ¿verdad? Cuando están aseguradas y cuando hay un siniestro en nuestro hogar, ¿cómo es el procedimiento para cobrarlo, licenciado? Bueno, ahí igual depende del tipo de seguro que tengamos, ¿verdad? Hay diferentes coberturas, entonces cuáles son las coberturas, incluso si es solamente la construcción o si incluso aseguré el menaje, las cosas que están adentro. Ahora hay televisores, refrigeradoras, cosas muy valiosas que se podrían también asegurar. Entonces hay que determinar
la razón también del siniestro, si hubo pues mano criminal y tiene que haber una denuncia, si fue un accidente, normalmente los bomberos llegan, hacen sus investigaciones. Ahora, si es un accidente, por ejemplo, me lo cubren, es decir, ¿cuántas veces puede pasar algo con el gas o puede pasar algo eléctrico, verdad? De que sea un error nuestro, ¿eso lo cubriría el seguro? Efectivamente, si Patricia. ¿Se me incendia la casa o me pasa algo de este tipo? Sí, porque siempre y cuando no es una cosa provocada, sí, claro, ¿verdad? Claro, igual que con los vehículos, uno no quiere chocar, pero una imprudencia y pasa un accidente, también en las casas puede pasar un accidente, no solo algo espontáneo como un desperfecto eléctrico, sino tal vez alguna maniobra que uno realiza o un hijo de uno pequeño realiza alguna maniobra que pone en riesgo la casa. Eso también lo cubren los seguros. Ahora, cuando empiezan las precipitaciones, las lluvias torrenciales, ¿verdad? Que más de una vez se puede inundar una casa y esto nos puede traer un montón de daños y consecuencias. ¿Esto cómo procedemos a cobrarlo y cómo procedemos a demostrarlo también? Podría poner tal vez un ejemplo. En Jacó hace algunos meses atrás hubo unas inundaciones y conozco algunas personas que tenían seguros y las casas se le inundaron, le dañaron igual el menaje. Entonces ahí hay que tener fotos del evento, hay que demostrarlo, hay que ver si le cubría todo esto. Si estaba en la letra menuda. Exacto. Bueno, usted acaba de tocar algo muy valioso. En seguros, y esto para las personas que nos ven, es importante ver los detalles, porque la principal regulación es ese contrato que estamos firmando y hay varios tipos de contratos y estos contratos están normalmente en la página de la SUGESE. Entonces, una palabra podría ser que nos paguen o no nos paguen. Sí es importante que si tienen dudas se asesoren con un profesional para evitar esas circunstancias. Una duda, licenciado, y esto, a ver, para muchos no sé si les ha pasado, pero con todos los altibajos, sobre todo en época de lluvia, de luz, ¿verdad? Los apagones o de repente la electricidad como que hace picos tremendos y de repente nos quema un aparato eléctrico. ¿Quién se hace cargo? Y digamos que ese aparato no estaba asegurado. Bueno, ahí hay un proceso. La empresa de luz podría ser. Hay un proceso administrativo que se puede presentar, pero igual hay que demostrar que fue a través de esa causa. Esto me permite hablar del tema de causalidad. Todo lo que tiene que ver con los seguros, tiene que haber un nexo causal entre el hecho generador y la consecuencia. Si nosotros logramos demostrar eso, entonces tenemos un caso. Que incluso, me adelanto aquí, si usted presenta un proceso, activa su póliza y no le pagan porque ellos consideran que no corresponde, lo que sigue y lo que funciona es presentar una demanda judicial para activar o que la jurisdicción obligue a la aseguradora a cumplir con su deber y pagar si es que corresponde. Esta parte, Patricia, tal vez quiero darle un poco de énfasis porque muchas personas se quedan en la parte administrativa. O sea, activé mi póliza, me negaron mi pago. Y me quedé lástima y empiezan a sufrir y no me cubrió el seguro. Hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más. Bien. Ahora, cuando hablamos sobre todo de préstamos, ¿verdad? ¿En todos los préstamos hay un seguro de desempleo? No necesariamente. Eso usted tiene que saber si está cubierto o no. Lo que hablábamos, hay diferentes coberturas. También. Entonces no es para todo el mundo, no es una regla. Pensé que era obligatorio, porque si me quedo sin trabajo, ¿cómo pago? No es una regla. Ahora, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de este seguro para activarlo, ¿la persona tiene que haber sido despedida o puede ser que a la persona, digamos, renuncie al trabajo y lo active? Bueno, eso de hecho tiene que ver con la póliza que usted tome. Lo común, lo normal, lo natural es contra el despido y despido que no sea responsabilidad del empleado. O sea, si el empleado es despedido, por ejemplo, con causa valedera para no tener responsabilidad laboral, pierde el derecho al seguro. Por ejemplo, y me despidieron porque me robé una plata, pérdida de confianza en la empresa, entonces ¿puedo activar mi seguro? Normalmente no. Ok, pero y otro detalle también de esa letra menuda, ¿cuánto tiempo después? Porque hay gente que nos ha comentado que, por ejemplo, va a activar ese seguro de desempleo, pero dicen, no, ya perdió la oportunidad, porque eso tenía que ser inmediato. No sé si hablan de 24, 48, 3 días máxime, y usted llegó de 10 días después. Eso lo regula el contrato. Entonces, dependiendo del contrato,
El contrato es fundamental, o Ese sea, es como el de los bancos, hay que leer severo hasta, ¿verdad? leerlo y conocerlo para saber entonces cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Bueno, todo este detalle, ¿verdad? Y esa letra menuda, aquí lo que nos queda claro es que hay que examinar cada uno de nuestros seguros para contratarlo y para verdaderamente estar seguros de esto. Sí, Patricia, yo tal vez quisiera comentar rápidamente una pequeña historia que tuvimos en la oficina y que creo que tal vez alguien que nos esté viendo se sienta identificado con esto o conoce a alguien que se pueda sentir identificado. Yo tuve un caso donde una persona queda inválida por una enfermedad degenerativa cerebral, activa el seguro por invalidez y la aseguradora se lo niega. Se lo niega y considera que hay una enfermedad preexistente, por lo tanto no tiene derecho. Pasamos por todas las instancias, hay otra instancia administrativa que es el Centro de Resolución de Conflictos de los Aseguradores. Ganamos ahí, pero no es vinculante, no obligaba a la aseguradora a pagar. Entonces tuvimos que ir a la vía judicial, un proceso largo. Lamentablemente en ese proceso mi cliente fallece. La esposa, con problemas económicos, le mandan al remate la casa, está a punto de perder su casa. Dichosamente, y al final medianamente feliz porque no estuvo mi cliente para verlo, fue que logramos al final ganar esa demanda. Y hay dos puntos muy importantes. Ella va a poder recuperar su casa, que es algo muy valioso. Y segundo, se le reconoció algo que en Costa Rica poco se reconoce, y es el daño moral subjetivo. Y cuando lo reconocen, se reconoce a un valor muy bajo. En este caso, sí se le dio más valor a todo ese sufrimiento que pasó esa familia por no haberse otorgado el seguro, porque al principio dijimos, tener un seguro es lo mejor, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque usted tiene un ancla en un momento difícil, pero si no lo logra activar de manera correcta, se le vuelve en contra. Esa satisfacción que usted decía, por lo menos estoy asegurado, y en ese momento no lo tiene, hay una frustración todavía mucho más grande. Hay un derecho, tal vez con esto cierro esta idea, que es el derecho a la información. Cada vez que una persona toma un seguro, tiene el derecho y la compañía la obligación de decirle todas las razones, todas las cláusulas de cómo debe activar su póliza, cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y pocas veces se hace. Lo normal es que le dan a usted un papel y dice, firme ahí. Y eso no es correcto. De hecho, parte de esta demanda se ganó porque demostramos que la compañía de seguros no dio la información correspondiente, que hoy en día es un derecho elevado a nivel constitucional. Clarísimo y agradecidísimos por esta explicación. Licenciado Zamora, muchísimas gracias. Y ese paso más determinó la bendición para esta familia. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a usted.